Y pues bueno, el doctor Héctor Franco Villarreal es graduado de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León como médico cirujano y partero. Tiene una maestría en ciencias médicas y biotecnológicas. Y bueno, él dentro de su currículum, pues fue gerente de investigación clínica en el Hospital CIMA, Santa Engracia, y fue fundador y director médico del Centro de Investigación Clínica Altian desde el 2008 y es fundador e integrante de comités de ética, investigación y bioseguridad en 3 instituciones diferentes. Y pues bueno, él cuenta con experiencia de más de 30 estudios como investigador y subinvestigador. Entonces, pues sin más preámbulo, Héctor, te cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Gustavo, gracias a Novo Pharma. Y pues vamos a hacer el intento de abarcar el material que preparamos para no extenderlo mucho en el tiempo que está contemplado de la plática. ¿Sí? Sí, nada más aquí con un comentario. Bueno, recibimos dentro de los formularios de inscripción muchísimas preguntas, se las hicimos llegar al doctor Héctor Franco. Entonces, si alguien tiene alguna duda, le invitamos a tomar nota porque muy probablemente dentro del desarrollo de este webinar se le vaya a dar alguna respuesta a esta. Y si no, tenemos la sesión está abierta la opción en el chat para que vayan dejando ahí sus dudas. Y en un momento vamos a tener un espacio para resolver estas dudas. ¿Ok? Perfecto. Pues bueno, ahora sí empezamos. La plática que me invitaron a dar, pues se trata de cómo iniciar un sitio de investigación, un sitio clínico, ¿sí? Para nada más, yo sé que hay muchos de los que nos acompañan que están ya involucrados en investigación clínica. Sin embargo, creo que pues debemos como que partir de qué es la investigación, una simple base, sin ahondar mucho, para situarnos bien en este canal y sobre qué es el centro de investigación o el sitio clínico, ¿sí? En cuanto a la investigación clínica, es área que determina la seguridad y la efectividad de medicamentos, dispositivos, productos de diagnóstico, pero que están ya probándose en humanos, ¿sí? Tenemos varias fases clínicas y tenemos también una que es la fase preclínica, que es donde las nuevas moléculas se prueban en animales o incluso in vitro, en células. Aquí tenemos un esquema, aunque esta imagen es refiriéndose a vacunas, realmente aplica para la mayoría de las moléculas nuevas. Entonces, tenemos una fase preclínica donde les decía, se prueban las nuevas moléculas en células, en animales, y ya cuando hablamos de investigación clínica es cuando esta molécula da el salto a ser probada en humanos, en personas, ¿sí? Y dentro de las fases clínicas de investigación tenemos 4. La primera, la fase 1, que es una fase donde se va a determinar la toxicidad y la seguridad de esa nueva molécula. Entonces, por lo mismo, son pocos pacientes o incluso son pocos voluntarios, porque cuando no se trata de citotóxicos, se invita a voluntarios sanos a probar las nuevas moléculas y para determinar qué tan tóxico o a cuáles niveles ya se ven efectos de toxicidad, ¿sí? En la fase 2, lo que se intenta, si todo sale bien en la fase 1, esa nueva molécula va a la fase 2. En la fase 2, lo que se trata es buscar la dosis, un rango de dosis adecuada. Ahí sí ya es casi siempre con pacientes o prácticamente con pacientes. En la fase 1 estamos hablando a lo mejor de entre unos 40 a 100 o 150 pacientes, más o menos, depende de la indicación y de la molécula. En la fase 2 ya la cantidad de pacientes sube arriba de entre 200,
digo, entre 100 y 300 más o menos, buscando una dosis terapéutica. Y en la fase 3 ya hablamos de una cantidad de pacientes arriba de 400, 500, pudiera llegar hasta 1000 o 2000 pacientes. Como les menciono, depende la indicación y de la molécula. En la fase 3 ya lo que se busca es la eficacia, ¿sí? Aquí se menciona el placebo solamente en la fase 1, pero realmente el elemento o el concepto de placebo se puede aplicar en todas las fases, ¿sí? En la fase 3 especialmente tiene importancia el ver cómo funciona la molécula con la competencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente es la última fase antes de que salga a la venta. Todas las fases, al terminar una fase, cada molécula se tiene que someter a la autoridad regulatoria, la FDA, la COFEPRIS en nuestro caso, y ellos ya dan la autorización para que se continúe a la siguiente, ¿ok? Entonces, terminando la fase 3, prácticamente ya la molécula puede comercializarse. Sin embargo, tenemos una fase 4 que es un seguimiento post-marketing, ¿sí? Efectos a largo plazo. En esta se continúa estudiando. Aquí la cantidad de pacientes puede ser tan grande como arriba de los 10,000 pacientes, ¿sí? Bueno, y en cuanto a las figuras que participan en la investigación clínica en México, ¿sí? Tenemos que, bueno, el creador de la molécula viene siendo la compañía farmacéutica o el patrocinador, que muchas veces le llamamos. Tenemos unas compañías intermedias entre las farmacéuticas y los centros de investigación, que se llaman las CROs, ¿sí? Si alguien está en el ambiente de la investigación clínica, son compañías que suenan mucho. Hay bastantes en México, ¿sí? Y son compañías bastante grandes que lo que hacen es, le trabajan a las farmacéuticas diciéndoles, yo me encargo de todo tu protocolo, ¿sí? Y yo solamente te voy a pasar los datos para que tú te dediques a desarrollar la molécula y no andar buscando médicos, sitios de investigación, realizando entrenamientos. Entonces, las CRO son una parte muy importante de la investigación clínica. Tenemos los investigadores principales que son médicos especialistas en su mayoría, los centros de investigación, que es lo que nos trae ahora en este webinar, los comités de investigación, ética y bioseguridad, que no los podemos sacar del cuadro, y en nuestro caso en México, la autoridad regulatoria que viene para investigación clínica, viene siendo ese brazo de la Secretaría de Salud que se llama COFEPRIS. Y esto es interesante. ¿Por qué llama la atención la investigación clínica? Yo creo que es una serie de situaciones, ¿sí? Yo creo que llama mucho, como profesional de la salud, creo que llama mucho este ramo, este campo de la investigación clínica, pues porque se trabaja principalmente con compañías farmacéuticas grandes, ¿sí? Son compañías grandes que le invierten mucho al desarrollo de nuevos medicamentos, al tratamiento de pacientes. Estamos en contacto con nuevas moléculas, que siempre es muy atractivo, llamativo el trabajar con moléculas que están saliendo, que a lo mejor todavía faltan años para que salgan a la venta. Entonces, el tener esa premisa de cómo se está comportando un nuevo tratamiento, cómo lo están recibiendo los pacientes, pues creo que siempre es atractivo. Pagos tienden a ser buenos, ¿sí? Tienden a tener presupuestos altos para llevar este tipo de estudios o de protocolos. Siempre está, creo que es el ayudar a los pacientes sin cobrar, ¿sí? Aunque obviamente hay siempre un riesgo, ¿sí? Pero bueno, pues la regla de oro en la investigación clínica es que los beneficios siempre superan a los riesgos. Entonces, el hecho de poder ayudar
a pacientes, creo que también llama la atención, ¿sí? Antes de la pandemia, los viajes, pues, como parte del protocolo, ¿sí? O como parte de realizar este tipo de estudios a nivel mundial, se realizan algunas reuniones con todos los centros y los médicos que van a participar, como para dar el banderazo de salida, para ponerse de acuerdo de cómo llevar el estudio, compartir algunas experiencias. Entonces, eso para las personas que están apenas involucrándose, pues siempre llama la atención. Y pues realmente es un campo bastante dinámico, es un campo creo, de mucho crecimiento profesional. Entonces, creo que por todas estas situaciones, la investigación clínica ya tiende a llamar mucho la atención, tiende a enamorar mucho a los que estamos como profesionales de la salud, ¿sí? Y bueno, ya habiendo dicho algunas generalidades de la investigación clínica, ahora sí vamos a adentrarnos a los sitios de investigación, ¿sí? Podemos tener varios tipos de sitios de investigación. Hay algunos que están en instituciones públicas que realmente funcionan y funcionan bastante bien. Ahí mucho de lo que pudiéramos toparnos o con lo que se topan las CROs o las compañías farmacéuticas es en muchos casos la burocracia que existe, tanto en procesos administrativos como negociación de presupuesto, elaboraciones de contrato, comités de ética, pero todos sabemos que la cantidad de pacientes que tienen las instituciones públicas pues es bastante, ¿sí? Entonces, cuando se tiene un buen sistema para llevar protocolos, ¿sí? Tienden a ser tienden a ser sitios muy buscados por las compañías farmacéuticas. Sitios privados o autónomos, que creo que a lo mejor es lo que mucho del interés de este webinar es enfocado en este punto, los sitios privados, ¿sí? También las instituciones académicas pueden ser centros de investigación o sitios de investigación. Ahí, muy parecido a la situación con las instituciones públicas, pues tiene que haber una buena disposición de parte de la dirección de las instituciones para poder llevar este tipo de protocolos, ¿sí? Principalmente en facilitar toda la cuestión administrativa, pero igual tienden a ser muy buenos centros, y cuando hay esta disposición y funcionan, son bastante atractivos para las farmacias. Y bueno, pudiéramos también dividir estos centros en centros de multiespecialidad, cuando los centros están abiertos a aceptar protocolos de varias especialidades. Podemos también tener centros que solamente se dedican a cierta indicación, ¿sí? O a una especialidad. A lo mejor solamente es reumatología, por ejemplo, o enfermedades autoinmunes. A lo mejor solamente es un sitio que ve enfermedades metabólicas. Entonces, esto es importante porque es cómo se va a ofrecer el centro y también cómo lo van a buscar las compañías farmacéuticas y los CROs, ¿sí? Y aquí también aparecen los terceros autorizados. Quise ponerlos porque en ocasiones se traslapan muchas de las funciones y las características entre los llamados terceros autorizados, que casi siempre los ubicamos con la actividad de realizar bioequivalencias, ¿sí? O ensayos de biodisponibilidad. Entonces son estos centros que jugamos con las mismas reglas, pero están muy enfocados en probar no tanto nuevas moléculas, sino moléculas que quieren probar con su contraparte similar o genérica, ¿ok? Entonces, un laboratorio trae una nueva formulación del paracetamol y se da con estos terceros autorizados, y estos terceros autorizados pues lo prueban con el paracetamol ya comercial o el de marca, vamos a decir. Entonces,
por lo general no hacen investigación de nuevas moléculas, aunque les digo, es una delgada línea que sin problema pueden hacerlo. ¿Cuál es una de las diferencias principales entre los terceros autorizados y los demás sitios de investigación que se dedican a fases clínicas? Yo creo que uno de los principales es que los terceros autorizados necesitan una licencia especial, ¿sí? O sea, a manera de permisos, licencias, necesitan un especial, ¿ok? Entonces, hay centros de investigación que no requieren de los centros de investigación no requerimos de la licencia del tercero autorizado, pero ellos teniéndola muy bien pueden recibir estudios de fase clínicas, ¿sí? De nuevas moléculas. Ok, ahorita, ahí está. Bueno, y ahora sí, ya enfocándonos tenemos la idea de iniciar un centro de investigación, ¿sí? ¿Cómo empezamos? Pues realmente yo creo que vamos a decir, como un tronco común, es lo que tiene que hacer cualquier empresa que quiere iniciar operaciones, ¿sí? Primero, se tiene que crear pues, la sociedad, una sociedad mercantil. Ya platicando con Gustavo de Novofarma, pues le decía que no existe realmente una denominación de sociedad ideal para el centro de investigación, sino que en función de quiénes son los que van a estar como accionistas o como socios de la empresa, cuál es la finalidad, hay que ver los beneficios fiscales que tiene cada una de las diferentes tipos de sociedad, y en base a eso se elige cuál puede ser el tipo de sociedad que más convenga para los fines de la nueva empresa, independientemente si es centro de investigación o si es algún otro giro, pero yo creo que ahí los que nos pueden orientar mucho son los contadores públicos, ¿sí? Sobre cuál es lo que nos puede convenir más en base a cómo está constituida la sociedad, ¿sí? Y cómo pretendemos funcionar, ¿sí? Entonces, se da de alta la sociedad, se elige un nombre legal para la sociedad, se tiene que notificar al notario a ver si está disponible, se tiene que hacer eso, no todos los nombres van a estar disponibles, ¿sí? También está la parte de la marca. Una cosa es el nombre legal de la empresa y otra cosa es la marca comercial con la que se quiere trabajar, ¿sí? Esto es importante en un centro de investigación, les voy a decir por qué. Les voy a contar qué pasó con nosotros. Nosotros cuando formamos el centro hace 14 años, pues nos metimos mucho en opciones de nombre para salir como comercialmente, como marca, ¿sí? Y después batallamos mucho, nos gustó uno, encontramos el dominio.com estaba disponible y creímos que fue una buena idea y nos quedamos con esa marca. Y posteriormente el nombre legal. Al nombre legal, el nombre de la sociedad, si no es en contratos o en facturas, normalmente no figura mucho el nombre legal, ¿sí? Entonces, uno se queda con el nombre de la marca y es el que pone en todas partes. Bueno, pues pasa algo complicado con los nombres legales y el nombre comercial de los centros de investigación. Para la COFEPRIS no cuenta la marca, aún así que la tengas registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, el INPI, aunque la tengas registrada, el nombre que le interesa a la COFEPRIS para los trámites regulatorios es el nombre legal de la empresa, ¿sí? Entonces, esto a nosotros nos causó mucho problema porque las farmacéuticas te pueden conocer por tu nombre comercial,
en nuestro caso el nombre del centro es Altian, pero sin embargo el nombre legal es otro y esto causa confusión. Entonces, yo creo que es algo que se tiene que tomar muy en cuenta al momento de conformar la sociedad, registrar la marca con la idea de formar un centro de investigación, ¿sí? Porque ahora sí, que por más llamativo, por más impacto comercial que tenga un centro, el nombre de un centro de investigación, al final de cuentas, como lo van a conocer en mucha parte dentro del campo de la investigación clínica, pues va a ser por el nombre legal o el nombre legal de la sociedad, ¿sí? Pues yo creo que después de esto hay que ver dónde se van a ubicar, ¿sí? Evaluar bien el espacio, revisar el uso de suelo, cuánta extensión es la que se necesita, hay que ver si está acondicionado para recibir pacientes. 3 escalones es un obstáculo, es un dolor de cabeza cuando estamos en el área de salud, para los que estamos en el área de salud. Entonces, 2, 3 escalones son un obstáculo. Hay que ver si hay una rampa, si hay un piso, una planta baja donde se facilite el acceso a los pacientes. Todo esto, la verdad es que sí cuenta mucho a la hora de que una farmacéutica viene y te quiere evaluar como un centro potencial. Otra cosa bastante importante es la seguridad, ¿sí? ¿Qué tantas medidas de seguridad tiene el inmueble? Entonces, son cosas que definitivamente saltan a discusión en una visita de selección de centro, ¿sí? Y pues bueno, esto en cuanto el siguiente punto, que es financiamiento, pues no es exclusivo de un centro de investigación, realmente es siempre que se inicia un negocio, se quiere emprender algo, pues es algo con lo que se tiene que contemplar, ¿sí? Aquí, en cuanto al financiamiento en un centro de investigación, sí hay que tomarlo mucho en cuenta. Algo que yo les digo siempre a los colegas o a las personas que están, a los profesionales de la salud, es que por lo general, obviamente hay sus excepciones, pero por lo general tendemos a ser malos administradores, ¿sí? Y a lo mejor a no saber manejar mucho el dinero. Entonces, mi recomendación en este punto es que se apoyen siempre o que sea parte de la sociedad o que simplemente se asesoren en cuanto a la cuestión financiera, porque el iniciar un centro de investigación el retorno de inversión tiende a ser muy tardado, ¿sí? Entonces, para cuando empiece a llegar el dinero, pueden pasar meses o inclusive puede pasar fácilmente el año, y eso es solamente para empezar a llegar dinero. Para que llegue el retorno de inversión, o sea, lo que se le invirtió a constituir la sociedad, a la renta o compra del inmueble, tiende a ser bastante considerable, ¿sí? Se tarda mucho. Entonces, definitivamente es algo que yo creo que se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Y en cuanto a los trámites regulatorios, ya tengo la sociedad, ya tengo el inmueble, ¿sí? Ya estamos preparando para salir. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Sí? Pues ahora sí, todo depende. Bueno, algo que se me olvidó contemplar, o ahondar un poquito, es que un centro de investigación puede ser un hospital, puede ser una universidad, ¿sí? O puede ser el doctor en su consultorio con su asistente o con su secretario, ¿sí? Con una enfermero. O sea, podemos tener centros muy grandes, ¿sí? Con mucha infraestructura, o podemos tener centros bastante pequeños, ¿sí? No,
Algo bien importante, que es lo que viene al caso en esta diapositiva, es que en la norma mexicana no existe la figura legal del centro de investigación o del sitio de investigación. No existe. Entonces, bueno, eso cuando menos hasta hace unos días que busqué, no existe una licencia como centro de investigación. No existe un aviso de funcionamiento como centro de investigación. Y esto es un punto que es muy recurrente en los distintos congresos o reuniones que hay de profesionales de investigación clínica, el hecho que no exista una licencia o un aviso de funcionamiento específico para un sitio o centro de investigación. Entonces, habiendo dicho eso, en cuanto a los trámites regulatorios para echar a andar un centro o un sitio de investigación, podemos tener que puede ser licencia sanitaria. Esto depende si el centro va a estar dentro de un hospital o una institución de salud, donde se realicen actos quirúrgicos, obstétricos, o que haya equipos que emitan radiación, que sea un banco de células, órganos o tejidos, ¿sí? Hay otro tipo de licencias también en el área de la salud, pero yo creo que estas serían las que pudieran estar más relacionadas a lo que hace un centro de investigación. Entonces, si abrimos en un área del hospital, queremos manejar protocolos de investigación, definitivamente tendríamos que funcionar bajo la sombrilla de la licencia sanitaria de ese hospital o de esa institución de salud, ¿sí? Si es un consultorio o consultorios o un centro médico donde no aplique ninguna de estas condiciones que son actos quirúrgicos o obstétricos, que haya emisión de radiación o que tengan banco de células o tejidos, ahí funcionaría el centro de investigación con un aviso de funcionamiento, ¿sí? Un aviso de funcionamiento y su correspondiente responsable sanitario, ¿sí? Aquí, ¿cuáles son los que entrarían aquí? Consultorios de medicina general funcionan con aviso con este tipo de avisos. Consultorios de especialidades es donde se requiere un aviso de funcionamiento, inclusive laboratorios, ¿ok? Entonces, muy bien se puede trabajar como centro de investigación con un aviso de funcionamiento. Inclusive, porque creo que era mucho de las dudas o preguntas que nos hicieron llegar, si el centro se dedica, por ejemplo, a aplicación de infusiones o quimioterapia, no es acto quirúrgico ni obstétrico, entra como aviso de funcionamiento solamente, ¿sí? Por ejemplo, centros de hemodiálisis, tengo entendido que también con aviso de funcionamiento. Si es un centro que va a realizar, no sé, estudios o pruebas de esfuerzo, de cardiología, entra como aviso de funcionamiento, ¿ok? Entonces, yo creo que es muy claro si el centro que se pretende abrir está dentro de un hospital o una institución que tenga estas características, pues va a ser con licencia sanitaria. Si no, fácilmente se puede registrar con un aviso de funcionamiento, ¿ok? Aquí hay otro punto, laboratorios. Prácticamente todos los protocolos de investigación involucra toma de muestras sanguíneas, ¿sí? En ocasiones vamos a tener el laboratorio ahí al lado, pero cuando no, volvemos el mismo ejemplo, el doctor en su consultorio que va a llevar estudio de investigación, puede sacar un aviso de funcionamiento y no palomear la casilla, o más bien palomear la casilla que establece que se van a tomar muestras de sangre, ¿sí? A lo mejor no se va a hacer el análisis de sangre, pero sí la toma de muestras
y se requiere un aviso de funcionamiento y un consultorio, obviamente tiene que tener las características necesarias, pero puede tener un aviso de funcionamiento del laboratorio como solamente destinado a toma de muestras. ¿Ok? Ok, y ahora, ¿cómo armo el centro de investigación? Ya un poquito las características o los elementos necesarios del centro de investigación. Bueno, lo primero, yo creo que siendo estudios clínicos, pues vamos a necesitar consultorios. No voy a ahondar mucho aquí los requerimientos de la norma para los consultorios, pero esos son fácilmente de encontrar en las características que pide la norma, ¿ok? Entonces, pero en cuanto a infraestructura que tiene que tener un centro de investigación, pues definitivamente consultorios, áreas de exploración y procedimientos. Procedimientos como cuáles, lo que dijimos de extracción de sangre, electrocardiogramas, toma de signos vitales, ese tipo, aplicación de medicamentos, ese tipo de procedimientos, ¿sí? Material y equipo médico, contar con una sala de espera donde puedan estar los pacientes. Esto también lo marca la norma. Un área para coordinar los estudios. Ahorita vamos a hablar de un puesto bastante importante dentro de los estudios de investigación, que son los coordinadores o coordinadoras de estudio, ¿sí? Entonces, el tener un área destinada a esta actividad de coordinación de estudios, creo que vale bastante la pena. Un área donde se puedan llevar los monitoreos, un área de monitoreos. Frecuentemente, en ocasiones, cada mes, cada 2 meses, nos visitan gente ya sea de las CROs o de las farmacéuticas para asegurarse que estamos siguiendo el monitoreo, el protocolo al pie de la letra, ¿sí? Entonces, en ocasiones pueden ser unas horas, a veces pueden ser días o semanas las que estén estos monitores clínicos, y lo ideal también es contar con un área donde puedan estar revisando expedientes los monitores clínicos. Un área de farmacia, esta sí no es opcional, esta sí se tiene que tener, puede ser chica o grande, pero tiene que haber un área destinada a resguardar el medicamento y que esté en condiciones de temperatura, de humedad, en condiciones controladas, ¿ok? Un área de archivo, también esto en cada visita para evaluar la factibilidad de llevar un estudio en un centro, preguntan dónde va a estar el medicamento y dónde van a estar los documentos. El área de archivo es bastante importante y también idealmente tiene que tener ciertas condiciones, que esté privada, o sea, que más bien no privada, con acceso restringido, ¿sí? Que haya un sistema de alarma en caso de incendio, ¿ok? Área de resguardo de material. El material que recibe uno cuando está en centros participando en protocolos de investigación es bastante. Entonces, idealmente, yo sugiero tener un área, una pequeña cuarto, bodega, ¿sí? Para el resguardo de todo el material. ¿Qué puede ser? Material para el paciente, pueden ser kits de laboratorio, equipo del mismo protocolo que envían. Entonces, un área de resguardo también lo considero bastante importante. Un sistema de alarma, sistema contra incendios. Esto siempre lo preguntan, ¿qué pasa en caso de que se va la luz? ¿Sí? Entonces, un sistema y un procedimiento en caso de que haya una falla eléctrica. Refrigeradores, congeladores. Ahorita en muchos o en la mayoría de los estudios, cuando menos contar con un refrigerador. Centrífuga, en caso de que se quiera procesar las muestras de sangre dentro del centro, ¿sí? Y acuérdense que tenemos 2 opciones cuando trabajamos en un protocolo de investigación. O bueno, esas las define el patrocinador. Una es usar un laboratorio local
y otro es un laboratorio central, que muchas veces está fuera de México. Entonces, una centrífuga es de bastante ayuda en cualquiera de los dos casos. ¿Sí? En cuanto al staff, pues yo creo que el principal o el que lleva toda la responsabilidad en los protocolos es el investigador principal, ¿sí? En su mayoría, o casi siempre van a ser médicos especialistas, expertos en la indicación del protocolo que se está participando, ¿ok? Subinvestigadores que son de bastante ayuda. Aquí pueden ser médicos especialistas o pueden ser médicos generales de primer contacto que estén bien entrenados y que estén delegados por parte del investigador principal para realizar ciertas actividades. Las coordinadoras o coordinadores de estudio que les mencionaba, es uno de los puestos más importantes para llevar protocolos de investigación, ¿sí? Ellos o ellas son las encargadas de programar las visitas, hacerle saber al médico de qué procedimientos se va a hacer, de que llegó el paciente. En muchas ocasiones es la línea directa de los pacientes para sus visitas, dudas, preguntas. Entonces, las coordinadoras de estudios son yo creo que el personal más importante. Personal de enfermería, depende de lo complejo del estudio, es qué tanto personal de enfermería requerimos, ¿sí? Farmacistas, personal administrativo, personal de respaldo, personal ciego no ciego. El personal de respaldo y el personal ciego no ciego, esto es algo que en los últimos años ha tenido mucho impacto en cómo llevamos los estudios de investigación, porque nos piden, oye, ¿sabes qué? En este estudio se requiere una coordinadora, una farmacista y una enfermera, ¿sí? Pero ya una vez que inicia el estudio, nos dicen, sí, necesitamos coordinadora, farmacista y enfermera con su backup, ¿sí? Entonces, esto te incrementa el costo operativo de llevar un protocolo como no tienen idea, porque en lugar de ser 3 elementos que se tienen, o sea, tres personas del staff, ya iniciando el estudio, que muchas veces no vemos eso hasta la visita de inicio, ya cuando no te puedes echar para atrás, ya cuando está el contrato, ¿sí? Firmado, te dicen, no, es que no necesitamos 6, no necesitamos 3, necesitamos 6, ¿sí? Entonces, eso te te incrementa el gasto al doble. Entonces, y luego, cuando son estudios ciegos o no ciegos, te piden, bueno, yo necesito una enfermera que participe, que esté al pendiente del brazo ciego, y necesito otra enfermera que esté dentro del brazo no ciego. Y como les digo, esto se incrementa los gastos de manera bastante importante. Bueno, otra cosa importante al abrir el centro son los convenios o contratos. ¿Cuáles? Pues el que es de cajón son el contrato con alguna compañía que se dedique a recolectar residuos biológicos infecciosos. Convenios o contratos con comités de ética y de investigación, laboratorios, centros de imagen, hospital de urgencias, ambulancias, sistema de alarmas, alguien que les calibre y les dé mantenimiento a sus equipos. Todo esto realmente es necesario, ¿sí? Entonces, los comités de ética, en la norma dice, o en la ley dice, que si hay una institución o un centro que va a hacer estudios de investigación, tiene que tener un comité de ética y de investigación. Pero también dice que si no tiene las características para la institución, para tener estos comités, puede recurrir a otra institución que cuente con estos comités. Entonces, en muchas ocasiones, cuando se trata de instituciones que no cuentan con comités de ética, los mismos CROs o farmacéuticas les dicen, oye, pues si no conoces a ninguno, si es tu primera vez que vas a participar, yo te puedo sugerir algunos con los que ya se han trabajado y que saben que son más o menos confiables, ¿ok? Pero si se ponen a ver,
son bastantes contratos y convenios que tienen que tener antes de mandar la documentación a la COFEPRIS, ¿sí? De un estudio nuevo. Los sistemas de calidad, todo lo que son manuales de operaciones, manuales de procesos, un sistema de calidad es algo que tiene mucho peso al momento de llevar estudios de investigación. No quiero ahondar mucho en esto porque el tiempo se nos va y es muy extenso el tema. Creo que ahí nuestros amigos de Novofarma son expertos en esta parte, entonces yo estoy seguro que si hay interés después pudiéramos tener un webinar específico en esto. Pero realmente en auditorías, en visitas de verificación, el tener bien establecidos un sistema de calidad, manuales de operaciones, sus procesos bien definidos, es lo que puede hacer la diferencia de que te vuelvan a contemplar para estudios o que poco a poco te vayan sacando de la jugada, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los pasos para iniciar un estudio de investigación? ¿Cuáles son los pasos para iniciar un estudio de investigación? Primero, la farmacéutica tiene que invitar, te envía un cuestionario para ver si te interesa participar en un estudio, vamos a decir, un estudio de epilepsia, ¿sí? Entonces te envía un cuestionario que le llaman un cuestionario de factibilidad, ¿sí? Para preguntarte, ¿te interesa participar? Si te interesa, ¿tienes los pacientes? ¿Tienes el médico especialista en epilepsia? Si todo esto es sí, te preguntan cuántos pacientes puedes, con cuántos pacientes puedes participar o contemplar para este estudio. Y te mandan toda la información del estudio, ¿sí? Entonces, en base a eso, pues tú dices, hablas con el neurólogo, ¿sí? O con el especialista y dices, no, pues, ¿sabes qué? 10 pacientes. Con esa información, la farmacéutica y con toda la información, porque en este punto es donde te dice, ¿tienes refrigerador? ¿Cuántas enfermeras tienes? ¿Dónde guardas tus archivos? Entonces, si todo esto es favorable, se tardan más o menos entre 1 o 2 meses para decirte, oye, ¿sabes qué? Revisamos tu información y nos llama, y la verdad es que nos llama la atención, ¿sí? Queremos ir a visitar. Entonces, realizan una visita de selección donde la idea es conocer las instalaciones, hablar con el investigador principal, en este caso, por ejemplo, el neurólogo, ¿sí? Conocer el staff y específicamente es de dónde van a obtener los pacientes, ¿sí? ¿Cómo van a obtener esos pacientes? ¿Ok? Eso yo creo que es la parte clave. Obviamente, cómo está el centro, el staff, pero uno de los puntos claves es de dónde van a venir los pacientes. ¿Ok? ¿Cómo me vas a asegurar esa meta que me dijiste de 10 pacientes? Después, si todo eso marcha bien, si dicen, bueno, órale, les vamos a dar el estudio, vamos a empezar con el sometimiento del protocolo a los comités de ética. ¿Ok? Este tiempo, bueno, la selección de centros se lleva entre 1 o 2 meses más o menos. Todo esto es muy variable, pero más o menos en 1 o 2 meses. Después, el sometimiento a comités de ética. Ahí todo depende del comité al que lo envíe. ¿Ok? Puede ser de 2 semanas más o menos, o se puede ir hasta 2 meses. Y yo he estado presente en historias de terror que después de 6 meses se continúa esperando una respuesta del comité. Ahí obviamente son comités que a lo mejor no se conocían o no los conocían las farmacéuticas, porque ninguna farmacéutica o CRO va a querer trabajar con un comité que se tarde más de mes y medio, de mes o mes y medio. ¿Ok? Si todo es favorable, si los comités de ética dan su aprobación para llevar el protocolo en ese centro, se lleva todo a la COFEPRIS, ¿sí?
Durante ese tiempo de la COFEPRIS es el tiempo que no podemos manejar, ¿sí? No podemos mover, no lo podemos acortar. Ese puede ir de entre 3 a 6 meses, ¿sí? Lo menos, ahorita con la nueva delegado de la COFEPRIS, se quiere intentar bajar hasta un mes. Los intentos en cada administración siempre han sido de bajarlo a un mes, casi nunca se puede. Entonces, en promedio son entre 3 a 6 meses. ¿Cuál es lo menos que me ha tocado a mí? Más o menos un mes que se tarde, es lo más rápido. Lo más tardado han sido como 1 año y medio, 2 años, lo cual para una farmacéutica que quiere sacar una molécula lo antes posible, no es nada atractivo, y lo que hacen es: México, no vamos a participar contigo, nos vamos a ir a Brasil o Argentina o Chile, ¿sí? Y luego, ya después, en caso de que todo salga en tiempo, todo vaya bien, con toda la autorización de comités de ética y de COFEPRIS, se tiene una visita ya al centro para iniciar el estudio. Y ahora sí, arrancar con el reclutamiento. ¿Okay? Está pasando algo aquí, me estoy saltando unos. Bueno, aquí está. Los contratos. Esto que sigue son ya no tanto una línea de tiempo de qué pasa con los estudios, sino son puntos que me parecen importantes tratar, porque incluso ya estamos sobre el tiempo, ¿sí? Los contratos yo creo que son de las cosas, de los puntos más importantes que tiene que prestar atención un centro de investigación. El contrato lo pueden firmar investigador y farmacéutica, lo puede firmar centro de investigación y farmacéutica, o lo pueden firmar los tres: centro de investigación, investigador y farmacéutica. Por experiencia, casi siempre las farmacéuticas van a querer que esté firmando el investigador principal. ¿Por qué? Porque puede haber un director del centro, ¿sí? Puede estar el dueño del centro, pero el que lleva la responsabilidad del estudio, al que están contratando, por así decirlo, no es el director del centro, ni al dueño, es al investigador principal. En el caso que pusimos, por ejemplo, al neurólogo, que va a llevar el estudio de epilepsia, ¿sí? Mi recomendación, nos pasó, y yo creo que es algo bastante sano: asesórense de alguna abogado o algún licenciado en Derecho, ¿sí? Para que les revise, que haga un formato de contrato de ustedes. Oye, asegúrate de, independientemente de con quién sea el contrato, que existan estas cláusulas que te protegen a ti como centro. Y yo creo que es una práctica bastante conveniente, ¿sí? Y luego, bueno, ya viene la negociación. Esto es ir aprendiéndole y tropezarte y volverte a parar, ¿sí? Hay que ver los precios de visitas, esto es bien importante. Las farmacéuticas te dicen: ¿te interesa trabajar conmigo? ¿Te interesa el estudio? Bueno, yo nada más pago 4 veces al año y hazle como quieras, ¿sí? Entonces, eso es algo que se tiene que tomar mucho en cuenta para la proyección financiera del centro. O sea, ¿cómo operar si nada más te van a pagar 4 veces al año? ¿Sí? La mayoría, no es el único esquema de pagos, pero es uno muy usado tanto por CROs como farmacéuticas, ¿sí? Entonces, algo para tomar muy en cuenta. ¿Se puede modificar? Sí. ¿Cuál es una de las ventajas que uno pudiera tener para negociarlo? La cantidad de pacientes, ¿sí? Si tú tienes suficientes pacientes como para llamar la atención a la farmacéutica y ponerte ahora sí tus moños en la cuestión de contratos, sí se puede. Yo conozco instituciones muy grandes con muchos pacientes que dicen: a mí me pagan mensual. ¿Por qué? Porque les puede asegurar arriba de 70 pacientes por cada estudio. Entonces,
Otro punto para revisar en el contrato es la meta de pacientes. ¿Sí? No mames, no mames. A veces la meta de pacientes es muy baja o es muy alta, entonces hay que asegurar que no juegue en contra tuya al momento de firmar el contrato. En ocasiones pasa mucho donde se abre un estudio, inicia en el centro, ¿sí? Tú dices, ya tengo todo para empezar, nos tardamos 6 meses porque la COFEPRIS se tardó 4, y después de 6, 8 meses por fin podemos empezar. Y a la semana viene la farmacéutica y te dice, ya se cerró el estudio porque a nivel global eran 800 pacientes y entre todos los demás países ya llegamos a la meta de 800 pacientes. México, por cuestión de tardanza en los tiempos regulatorios, no pudo reclutar nada. Y el problema es que tú gastaste dinero, gastaste tiempo, contrataste personal, ¿sí? Y sin embargo, no vas a recibir ni un solo peso. Entonces, al momento del contrato, es bien importante el considerar este concepto del startup fee, o una cuota por abrir centro, por así decirlo, ¿sí? Casi todos lo tienen, pero es común a veces que no lo mencionen y tú pudieras exigirlo, ¿sí? Obviamente, entre más pacientes les puedas asegurar, es más fácil y más alto el monto del startup fee. Un overhead, que no sé cómo, no recuerdo cuál es el término en español, pero al finalizar el estudio, ya que se acaba, ya que se cierra, hay una cantidad en ocasiones que se da al finalizar el estudio. Eso es el overhead, ¿sí? Y bueno, ¿qué otros puntos que se pueden ver en el contrato? Los procedimientos no programados, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Mi paciente necesitó una endoscopía, ¿sí? Bueno, establece ahí en el contrato que los procedimientos no programados se van a pagar aparte, ¿sí? Los eventos adversos serios, las aseguradoras, los seguros de responsabilidad civil, que a veces es una condición para firmar contratos con las farmacéuticas, ¿sí? En las auditorías y visitas de verificación, las auditorías pueden ser de la FDA, puede ser de la compañía patrocinadora o compañía farmacéutica, pueden ser de las CROs, pueden ser comités de ética y de investigación los que vengan a auditarte o a verificarte, ¿sí? Y puede ser también por parte de la COFEPRIS o puede ser la Secretaría de Salud a nivel estatal, ¿sí? Entonces, había muchas preguntas de que cuál era el hallazgo más frecuente en las auditorías. Yo diría que tanto de FDA, farmacéutica y CRO, un adecuado proceso de obtención de consentimiento informado sigue siendo uno de los que principalmente sale de forma recurrente. ¿Por qué? Porque no se incluyeron los testigos, no se registró la dirección, no se estableció cómo se le obtuvo el consentimiento a los pacientes. Y yo creo que otro hallazgo bastante frecuente es que el investigador principal no figura tanto dentro del protocolo, ¿sí? Y esto es algo muy, muy frecuente, ¿okay? Contratan, o sea, el investigador principal es el neurólogo, especialista en epilepsia, sin embargo, todas las visitas las hace el médico general, ¿sí? Que a lo mejor está delegado, pero es un mal signo, es una mala práctica que el investigador principal no figure suficiente en el protocolo, ¿ok? Y bueno, esta es otra pregunta. Bueno, el reclutamiento de pacientes, ¿de dónde? O sea, ¿cómo reclutamos pacientes? Mi recomendación, ¿sí? Ya se nos está acabando el tiempo, pero mi principal recomendación es que ustedes traten de abrir un centro de investigación, siempre teniendo una base sólida de pacientes, un flujo constante de pacientes.
de los que ustedes quieran, ¿sí? Y eso les va a asegurar alcanzar unas buenas metas en los reclutamientos, en los estudios, ¿sí? Entonces, para mí, este es el principal, tener una base de datos, una base de pacientes propia, ¿sí? Está también los pacientes que refieren, ¿sí? Puedes tener una red de médicos referidores, funciona, pero si pones todas las esperanzas de un reclutamiento en que los médicos se den su tiempo y te refieran, vas a pasar ratos muy complicados. Se pueden hacer campañas de salud también. En mi experiencia funcionan medianamente, a veces hasta no funcionan. Y lo que es más moderno ahorita, los medios electrónicos, ya sean redes sociales o pueden ser buscadores, ¿sí? Motores de búsqueda. Esas son las dos opciones como medios electrónicos, funcionan muy diferente una y otra. Eso es algo yo creo que para otra plática, pero yo creo que estas son de las principales estrategias de reclutamiento, ¿sí? A ver, déjenme, voy a detener la presentación para ver las 2, 3 diapositivas que se nos están yendo. A ver. Ok. Esta era me regreso porque esta es una diapositiva importante. ¿Cómo obtengo mi primer protocolo clínico? ¿Sí? Esto es algo complicado, ¿sí? Yo creo que si tienes esa intención de abrir un centro de investigación, yo creo que tiene que ser lo primero que tienes que contemplar. ¿Por qué me quiero meter a investigación clínica? ¿Tienes algunos contactos? ¿Tienes alguna red de contactos en el área de investigación que que le pudieras pasar tu currículum de centro, ¿sí? Esa pudiera ser una opción, mediante contactos. Yo he conocido gente que va directamente y toca la puerta de CROs y patrocinadores. Se puede, es tardado, ¿sí? Pero creo que puede, o sea, nosotros lo hemos hecho y funciona. Se tarda, pero al final de cuentas tiene éxito, ¿sí? Publicidad, la verdad es que publicidad, promocionar los centros con las farmacéuticas y los CROs, he visto que tiene poca utilidad, ¿eh? Yo creo, a mí me gustaría que se quedaran con este último, ¿sí? Si ustedes tienen una fuente atractiva de pacientes, es lo que les va a traer protocolos de investigación, ¿sí? Si ustedes tienen un flujo de pacientes, no sé, una clínica de diabetes, ¿sí? Si ustedes equipan el centro pensando en manejar protocolos de diabetes, los protocolos o las farmacéuticas van a venir, ¿sí? Si son, por ejemplo, neurólogo, una indicación bastante atractiva, que es esclerosis múltiple, si ustedes arman bien el centro pensando, porque ya tienen un flujo de pacientes de esclerosis múltiple, los protocolos y las farmacéuticas van a venir, ¿sí? Entonces, yo creo que esa sería mi recomendación. Fijar la atención en pacientes y no tanto en lo demás, ¿sí? ¿Qué puede salir mal un negocio? Ya estamos sobre tiempo. ¿Qué puede salir mal un negocio? Pues simplemente no llegar a la meta, ¿sí? Te quedas, hay muchos largos tiempos regulatorios que no te van a dar para alcanzar la meta de pacientes. A lo mejor tú querías meter 15 y como la COFEPRIS se tardó, vas a meter 2 o 3 pacientes, ¿sí? Esto puede pasar. Un ejemplo, en el 2010 eran muchísimos los estudios de nuevas moléculas en el área metabólica. Ahorita, ¿sí? Se invirtió completamente esa proporción. Ahorita casi todos están en el área de oncología, área de inmunología.
y de metabólico sí hay, pero bajaron bastante. Entonces, ¿hacia dónde te lleva la innovación de nuevas moléculas? También te puede afectar en tu negocio, ¿sí? Y esto que es algo que incluso a nosotros nos pasó, una mala proyección financiera. No puedes depender todo tu flujo efectivo, ¿sí? Todo tu flujo de efectivo y de ingreso en un protocolo. Entonces, es algo que también se tiene que considerar. Y bueno, ya sí, lo último, me voy a saltar de eventos adversos, igual si quieren ahorita con preguntas lo contestamos. Esta para mí sería la forma más segura, confiable de iniciar un centro de investigación. Están los que invierten en un inmueble, en equiparlo, en conseguir el staff, en entrenar al staff, pero no tienen el flujo de pacientes y el funcionamiento de ese centro de investigación va a ser un calvario. Les digo porque precisamente fue lo que nos pasó. Nosotros armamos un centro de investigación, rentamos una casa de buen tamaño, teníamos consultorios, teníamos salas de exploración, farmacia, pero no teníamos ningún paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Nos tardamos como entre 6 y 8 años en poder tener ingresos constantes y fijos, ¿sí? Yo me iría más por este modelo, ¿sí? Empezar de forma moderada, ¿sí? Con un flujo, asegurando un flujo de pacientes, sin un staff tan extenso, con los requerimientos mínimos o el equipo mínimo para llevar un estudio, pero asegurar la cantidad de pacientes, ¿ok? Yo me iría más por esto. Y así, si te va bien, puedes irle anexando, puedes cambiar puedes incluir más gente, puedes cambiar de domicilio, pero no te expones tanto a una crisis financiera. Y bueno, ya como para acabar, esto es lo que yo diría sobre sobre la investigación clínica en general, sobre abrir un centro. Los pros, pues es un campo laboral dinámico, se ofrecen tratamientos costosos a los pacientes, lo cual les es muy atractivo, los presupuestos son atractivos, casi siempre trabajas con tecnología de punta, el mismo patrocinador en ocasiones te da el equipo para que trabajes, ¿sí? Hay una capacitación constante, tienes una proyección internacional, tanto tu centro como tú. ¿Cuál es el problema o los contras? Los criterios de inclusión y exclusión son cada vez más complicados y esto es algo para que en verdad tómenlo mucho en cuenta. Ya difícilmente uno ve protocolos en los que pueda ingresar 30 pacientes o 40 pacientes. Ahorita los protocolos son de 6, 10 pacientes. En mucho por esto, la medicina en general tiende hacia la individualización de los tratamientos, ¿sí? Entonces, ya un cáncer o una diabetes no se trata igual en todos los pacientes. Hay unos pacientes que dependiendo de cómo esté su perfil metabólico, es con lo que se va a tratar. Hay algunos pacientes que no son elegibles para unos medicamentos y eso hace que cada vez sean más complicados el ingresar pacientes. Se depende mucho de los tiempos de la autoridad regulatoria, ¿sí? Se requiere también mucho personal para un solo estudio. Entonces, lo ideal es tener pocos protocolos, pero muchos pacientes, ¿sí? Y yo quisiera ya terminar aquí. No sé si me extendí un poquito, Gustavo, pero tú me dices con qué continuamos. No, estamos perfecto, Héctor. Yo creo que, como lo platicábamos en un inicio, es un tema bastante amplio en donde podríamos hacer casi reuniones mensuales y no acabaríamos en todo un año si lo dividiéramos como por fases. Pero, digo, está abierto la cajita del chat para ir resolviendo dudas generales.
Vamos a iniciar. Aquí nos preguntaban sobre las clínicas dentales, si aplicaba aviso de funcionamiento o licencia sanitaria. Creo que pues, quedó muy claro que si no son intervenciones quirúrgicas, pues es aviso de funcionamiento. Ya si se va a hacer procedimientos quirúrgicos es cuando ya iría por la licencia sanitaria. Yo creo que eso, yo creo que preguntan, Gustavo, porque pues muchos procedimientos dentales sí son quirúrgicos, ¿sí? Entonces, no, dentro del aviso de funcionamiento, no, creo que si vienen clínicas dentales como aviso de funcionamiento. Habría que ahondar un poquito más y preguntar a lo mejor en la Secretaría de Salud o en la COFEPRIS, porque si pueden operar, o sea, si pueden funcionar los consultorios dentales simplemente con un aviso de funcionamiento, yo creo que dentro de un protocolo clínico no tendrían problema. ¿Sí? Nos preguntaban también un poquito más sobre acerca de los comités de ética, de cómo están formados. Sí, los comités de ética, bueno, en la norma establece 3 comités: de ética en investigación, de investigación y de bioseguridad, ¿sí? Por mucho tiempo el que figuró más fue el comité de ética. Entonces, ahorita los que van de cajón son comité de ética y comité de investigación. El comité de ética está conformado, es un poco más plural, no nada más son personas con un perfil científico o médico. De hecho, lo ideal es incluir personas o profesionistas con perfiles varios, por ejemplo, psicólogos, enfermeras, ¿sí? Licenciados en Derecho, trabajadores sociales. Está contemplada una figura que le llaman representante de la sociedad o del núcleo afectado. Entonces, en comité de ética se trata de tener un perfil variado en el comité. Todo para asegurar que los derechos de los pacientes se vean respetados. ¿Sí? Sí, yo creo que aquí también la pregunta, o más bien la respuesta sería a que este comité más bien tiene que estar registrado ante la Conbioética para hacer esto de investigación. O sea, no es necesario que el sitio clínico abra su propio comité. Para eso, pues, existen muchos comités. Exacto. Sí, ahí es como les digo, en la norma sí menciona que si haces investigación, tienes que tener tu comité. ¿Sí? Y como platicamos hace unos días, sin embargo, en ese mismo apartado, 2 líneas más abajo dice, si no tienes las características tu institución para tener un comité, puedes referirte con alguno de otra institución. Y ahí es donde aprovechan las CROs y las farmacéuticas para tener ya más o menos ubicados con cuáles comités de ética pueden trabajar. Porque sí, como bien dices, no es una licencia para trabajar para que trabaje un comité o registrar un comité, pero es un registro ante la Conbioética y la COFEPRIS. Ok, otra pregunta que nos hacían aquí era de cómo contactar o cómo posicionar el sitio clínico en las farmacéuticas o con las CROs. Creo que ya hablaste un poquito de eso. Sí, yo creo que sí, a lo mejor muchos quisiéramos que con publicidad o alguna estrategia así, pero en verdad yo creo que asegurando una población o una meta de pacientes y haciendo las cosas bien. O sea, tener bien establecidos tus manuales operativos, un sistema de calidad. No es necesario un ISO, pero las farmacéuticas lo que quieren es demuéstrame que te preocupas por la calidad, ¿sí? Entonces, si tú demuestras eso, definitivamente van a voltear a verte como centro, ¿sí? Pacientes y hacer las cosas bien, ¿sí? Ok, aquí nos pregunta también María Félix de hasta dónde los subinvestigadores pueden adquirir o tomar las responsabilidades del investigador principal, más bien, o sea, qué tan delegables son esas responsabilidades del investigador principal a sus subinvestigadores. Fíjate que ahorita que hablábamos de los hallazgos de auditorías, eso es algo que también es muy frecuente, que haya personas haciendo
actividades para las cuales no están delegadas, porque hay un registro de delegación de responsabilidades en todos los protocolos, donde el investigador principal delega a la enfermera a tomar los signos vitales, a aplicar la infusión, ¿sí? Y bueno, en ese mismo registro es donde se puede delegar al subinvestigador, y se pueden delegar muchas o casi todas las responsabilidades. Incluso hemos estado en protocolos en los cuales tienen las mismas responsabilidades el investigador principal y el subinvestigador, ¿sí? Aquí lo único es cuidar eso que mencionaba hace rato, ¿sí? De que se vea la presencia del investigador principal en la conducción del estudio, ¿ok? Y otra cosa yo creo que, respondiendo a la pregunta, es que en ocasiones las mismas farmacéuticas o las CROs te dicen, sí, puede tener todo, puede tener todas las responsabilidades, le puede delegar todo, nada más la decisión de, no sé, por ejemplo, la elegibilidad del paciente, ¿sí? Porque a lo mejor, no sé, sabemos que a veces los criterios de elegibilidad en estudios como, por ejemplo, de inmunología, de reumatología, de neumología, con todos los parámetros de las espirometrías, que son en ocasiones complicados, la realidad es que si no eres especialista en el tema, va a ser muy complicado que determinen la elegibilidad del paciente. O sea, este paciente sí puede entrar, es de los que quiere el protocolo, ¿sí? Entonces, en ocasiones, las mismas farmacéuticas o las CROs te dicen, puedes delegarle todo, menos esto, esto y esto, ¿sí? Entonces... Ok, y aquí nos preguntan más sobre los contratos, otra vez, de cómo aprender a negociar en los contratos. Fíjate que eso es un tema que te digo, es hasta para otro webinar, ¿sí? Yo inclusive, yo me involucro solamente hasta cierto punto, ¿sí? Es lo que les comentaba, hay que aprender a delegar y saber en lo que uno a lo mejor no es tan bueno, ¿sí? Entonces, lo que son los contratos, yo creo que te lo va a ir dando la experiencia. Sí hay cursos incluso de cómo negociar contratos con las farmacéuticas, incluso pudiéramos armar uno, porque tienes que ver, te decía, algo que no alcancé a mencionar, pero tienes que ver ¿cuánto están pagando por paciente? ¿Cuánto están pagando por un estudio? Por ejemplo, pues la idea es que si te pagan, no sé, voy a poner un ejemplo, 2,000 pesos por la visita de un paciente, pero se van a hacer tomografías o resonancias, y tú tienes el poder de subirle un poquito para que te quede un margen de eso que van a pagar, pues bueno, aprovechar y hacerlo, ¿sí? Entonces, yo creo que es mucho la experiencia. Sí hay, como te digo, hay cursos, pero otra cosa que pasa es que en ocasiones, platicando con algunos otros investigadores, en ocasiones cobramos muy poco, ¿sí? Entonces, o cobramos, algo que pasa seguido, es que, no sé, un TAC, vamos a suponer que cuesta 5,000 pesos. Y yo le digo, no, pues ¿sabes qué? El TAC cuesta 5,000 pesos, ¿sí? Pero yo le quiero subir un poquito para ganar algo, ¿sí? Entonces lo quiero subir a 9,000 para tener un margen de ganancia de 4,000 pesos. Oye, pues de repente dicen, no, doctor, no le vamos a aprobar el TAC en 9,000 pesos. Y le digo, oye, ¿y por qué? Me dice, porque su compañero aquí de la colonia Mitras, ¿sí? Aceptó el TAC que se lo pagáramos en 4, ¿sí? Entonces, eso ya te quita cualquier posibilidad de negociar y obtener una ganancia por esos costos, ¿sí? Entonces, sí se tienen que tomar muchas cuentas. Una de las cosas que yo sí quisiera
nada más comentar en lo que es el contrato, porque sí es un tema extenso, son los eventos adversos serios. Cuando un paciente se pone mal y llega al hospital, ¿sí? Ahí casi todas las farmacéuticas, o prácticamente todos los estudios clínicos, de hecho es por ley, tienen que pagar o cubrir los gastos que se generen por algún daño o alguna lesión que haya sido causada por el protocolo o por la molécula nueva, ¿sí? Entonces te dicen, no te preocupes, porque el paciente, no sé, un caso que tuvimos, el paciente empezó a vomitar sangre, ¿sí? Algo así muy extremo, lo llevamos al hospital, estábamos asustados, le hablamos a la farmacéutica y te dice, no te preocupes, entra el seguro, que lo atiendan y que lo operen y que, o sea, que lo vea el especialista que quieras. Tiene seguro y lo cubre. Lo que no te dicen, ¿sí? Y esto es algo bien importante, lo que no te dicen es que el seguro que tienen te pagan por reembolso. Entonces, si el costo de esa atención hospitalaria fue de 800,000 pesos, lo que ellos dicen, ah, sí, se te va a pagar, dame la factura donde pagaste y te lo reembolso, ¿ok? Entonces, pues a lo mejor, no sé, 70,000, 100,000 pesos, pues ahí le batallas y lo pagas, pero 800,000 pesos te saca de balance y es algo que desde el contrato pudieras negociar de que, oye, nada más, yo no me quiero meter en pagar al hospital, que pase directamente de la aseguradora al hospital. Y la verdad es que sí lo pagan, pero cuando pasa eso, sale ocasión perdiendo el centro, ¿sí? Pero el tema de los contratos sí es extenso, sí apenas te lo va dando la experiencia de cómo negociar. Sí, muy bien. No, sí, yo creo que ese también es tema para otro webinar específico de eso. Aquí nos preguntan también sobre regulaciones para el reclutamiento de pacientes por medios electrónicos. Sí, eso sí está bien establecido. Tienes que pedir un permiso, una autorización a la COFEPRIS, sí, y al comité de ética también. O sea, el comité, si vas a hacer algo que va dirigido a reclutar pacientes para un estudio en específico, ¿sí? Tienes que tener la autorización tiene que ser, perdón, la autorización del comité de ética y en ocasiones, si se cumplen ciertos criterios, también de la COFEPRIS, ¿sí? Aquí la cosa es que, pues uno va aprendiendo por dónde irse, y si no mencionas protocolo específico, si no mencionas farmacéutica, si no mencionas el medicamento, pudieras tú promocionar o reclutar pacientes mientras no se mencionen esa información. Por ejemplo, si tienes un estudio para que les decía de epilepsia, tú puedes decir pacientes que se invita a la clínica de epilepsia a pacientes que tengan 2 anticonvulsivantes y que sigan convulsionando, que no tengan un buen control. Mientras no menciones el protocolo, farmacéutica o el medicamento, pudieras tener que no sea una publicidad directa al protocolo, puedes hacerte de un flujo de pacientes, ¿sí? Sin necesidad de tanto papeleo, ¿sí? Sí, de hecho, pues bueno, Novofarma, una de nuestras líneas es la capacitación. Nosotros tenemos una capacitación sobre buenas prácticas de publicidad para investigación clínica. Entonces, digo, después vamos a tener ahí una capacitación y con gusto pues les hacemos llegar la invitación a todos los asistentes. Nos preguntan aquí también de hacia dónde se pueden dirigir en primera instancia para poder crear un comité de ética. Ok. Si es comité de ética, están bien definidos los requisitos en la Conbioética, ¿sí? Aquí es algo complicado. La Conbioética es la entidad que regula el funcionamiento de los comités de ética. Sin embargo, la COFEPRIS regula a lo que es comité de investigación y comité de bioseguridad.
¿Por qué tan complicado? ¿Por qué no todo en uno? No lo sé, ¿sí? Pero ahorita están bien, son muy claros los requisitos que se requieren para conformar un comité y lo pueden encontrar en la página de la Conbioética. Sí, de hecho yo creo que también en estos siguientes meses les vamos a ir a hacer llegar también la invitación y la vamos a publicitar. Vamos a tener un webinar sobre todo lo que tiene que ver con comités, Sí, requisitos, claro. responsabilidades, roles, integración, todos estos temas que pues, también son pues, bastante amplios como para quererlos incluir en este espacio, pero pues también son muy, muy importantes. Aquí nos pregunta, bueno, nos hace el comentario el doctor Molina que en cuanto a los seguros médicos, dice, pero solo cubren los gastos cuando están relacionados al medicamento de estudio y a veces no puedes saber si en realidad está relacionado. Eso les ha pasado, que no se quiera reembolsar el gasto por eso. Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que aquí hay que recordar que ni la farmacéutica ni la CRO tienen el contacto directo con el paciente, ¿sí? Entonces, ellos reciben toda la información, todos los datos tienen que pasar a través del centro o del investigador, ¿sí? Entonces, en teoría, a menos que sea así una relación muy absurda, pero en teoría tienen que respetar el comentario o la relación que establezca el investigador principal, ¿sí? Entonces, sin ahondar mucho, o sea, el establecer una relación de un evento, supongamos ese que les mencioné, el vómito con sangre, ¿sí? Relacionarlo directamente con la molécula o con la participación del paciente en el protocolo, puede ser complicado, ¿sí? Entonces tenemos posiblemente relacionado, probablemente relacionado, no relacionado, ¿sí? Y con eso es con lo que se juega. Ahí es donde el investigador tiene que establecer cuál de estos es el que se va cómo se va a relacionar el evento con el evento con la molécula. Entonces, si el médico, si el investigador principal dice muy relacionado o totalmente relacionado, a la farmacéutica no le queda otra más que pagar, ¿sí? Incluso si esté probablemente relacionado, también lo paga, ¿sí? La labor de la farmacéutica, y nos ha tocado en un caso en el cual la farmacéutica dijo, es que no tiene nada que ver con mi medicamento, ¿sí? Ahí la idea es nosotros ponernos del lado del paciente y también ponernos del lado del paciente y sustentar bien esa relación de causalidad entre el evento y la molécula, ¿sí? Pero la farmacéutica lo que hacía es de que, mira, en este artículo se menciona, me acuerdo muy bien, era un infarto cerebral que nosotros decíamos que fue por el medicamento, y la farmacéutica decía, es que también puede haber infartos cerebrales relacionados al cáncer, y aquí están los artículos. Sin embargo, el investigador principal se mantuvo y dijo, pues no, yo la verdad es que sí creo que fue el medicamento. Y la verdad es que se tiene que respetar esa relación. A menos que sea demasiado absurda la relación entre un evento y el medicamento, bueno, pues ahí sí. Pero se tiene que respetar esa decisión del investigador. Ok, y ya por último, vamos aquí a una pregunta que nos hacen con respecto, dice, ¿por qué en los terceros autorizados sí existe un pago al voluntario por su participación y en las clínicas de investigación se maquilla tanto como un apoyo de transporte o apoyo de alimentos? ¿De qué depende el monto que se le paga al paciente? Sí, lo mencioné muy brevemente, hice el comentario de que hay una regla en investigación clínica de que la balanza entre riesgo y beneficio, pues siempre tiene que apuntar hacia el beneficio, ¿sí?
El problema con los, bueno, no con los terceros autorizados, con los estudios de bioequivalencia es que son voluntarios sanos, ¿sí? O sea, ellos no tienen ningún beneficio al probar al comparar la molécula similar con la nueva, ¿sí? O sea, no hay nada de que se beneficien, ¿sí? Entonces, es por eso que en estos casos, así como en los estudios de fase 1, donde también son voluntarios sanos, está permitido, incluso está permitido y está bien establecido en la norma, en la ley, que pueden recibir un pago, ¿sí? En el caso, eso es para voluntarios sanos, ¿sí? Voluntarios sanos que no van a recibir ningún beneficio de participar en un protocolo, ¿sí? En los estudios de fase clínica, donde ya son pacientes, ¿sí? Donde son pacientes que tienen una condición médica, ahí está justificado, más bien, ¿sí? Ahí está justificado el no dar un pago. ¿Por qué? Porque se puede prestar a que haya un acto ahí de coerción, ¿sí? Donde el paciente vaya más por recibir un pago, ¿sí? Que por tener un beneficio en su enfermedad, ¿ok? Entonces, en los estudios de investigación clínica con pacientes, lo que se hace es que se trata de que el paciente no pague nada, o sea, no paga por el tratamiento, no paga por la atención médica, y pues también se trata de que no pague o le cueste lo menos posible el acudir a sus citas. Entonces está bien establecido un tipo de compensación económica por viáticos o por alimentos que definitivamente no se compara con lo que le pagan a los voluntarios sanos en los estudios de bioequivalencia. Los estudios de bioequivalencia pagan, no sé, arriba de 3,000, 4,000 pesos, y el pago por viáticos de pacientes en estudios clínicos es de a lo mejor unos 500, 700 pesos, más o menos, ¿sí? Pero todo es por eso, porque los pacientes tienen, la idea es que tengan un beneficio al participar con una molécula nueva, ¿sí? Entonces, a los que mejor les va son a los voluntarios, no de bioequivalencias, a los voluntarios que están en estudios de fase 1. Esos que en México casi no hay, pero sí hay, esos son los que reciben en Estados Unidos miles de dólares por participar, pero ahí recuerden que sí están poniendo muy en riesgo su salud, ¿sí? Es un medicamento que es la primera vez que se prueban personas que literalmente van a subir la dosis hasta que haya datos de toxicidad, ¿sí? O sea, te voy a ir subiendo la dosis hasta que te dé diarrea o hasta que se te caiga el pelo, ¿sí? Entonces, es por eso que el monto es mucho más grande. No sé si contesté la pregunta. ¿Sí? Sí, creo que sí. Pero pues bueno, vamos ya a ir dando por concluido. Héctor, pues muchísimas gracias. Novo Pharma, pues bueno, nosotros tenemos esta pues visión de ser o de convertirnos en el aliado estratégico tanto de compañías farmacéuticas, de CROs, de sitios de investigación o de profesionales que se dedican a esto. Pues bueno, nosotros tenemos ahí 3 líneas de negocio que son la parte dentro de las capacitaciones, en donde estamos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente externo capacitador, y nosotros, en función de la necesidad, pues nosotros podemos proveer de un experto que dé la capacitación y que se pueda ahí ir dando ese conocimiento al personal. Contamos también con la parte de la consultoría. De hecho, pues si alguien está interesado con el tema de hoy en abrir un sitio clínico, nosotros, pues bueno, contamos con un equipo de expertos que ya podemos ahí proveer de todo que ya no ahondamos mucho, pero pues que es la columna vertebral de una organización que es el sistema de gestión de calidad, en donde pues bueno, se definen todos estos procesos y digamos que no hay, existe el ISO, que es un sistema pues de estandarización internacional, pero no existe como un sistema para todos. Digamos que cada sistema de gestión tiene que ser un traje a la medida y pues tiene que ser como muy diseñado a cada sitio de acuerdo a sus instalaciones, a todo lo que nos comentabas, ¿verdad? Y pues bueno, entonces a todos los que participaron, si alguien tiene la duda o tiene la intención de saber un poco más, por favor escríbanos, con toda confianza les podemos
hacer pues un análisis. Ya nos decía el doctor Héctor que en cuanto a los presupuestos, pues depende de cómo quieres iniciar. Si quieres iniciar ahora sí que a lo grande, con equipos calibrados, instalaciones con unidades de urgencias, o con todo esto, o si hacerlo de una manera progresiva y que de ahí vaya creciendo, ¿verdad? Entonces nosotros... Mi comentario, en verdad, mi comentario final es que si les llama la atención esta área de investigación clínica, siempre vean primero tener una fuente, un flujo constante de pacientes. Si lo hacen así y no al revés, ¿sí? van a evitarse muchísimos dolores de cabeza. Los pacientes van a traer estudios y van a traer a las farmacéuticas y va a ser mucho más sencillo. Así es. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, por apoyarnos y por ser parte por medio de Nuevo Pharma, pues de transmitir estos conocimientos a todas pues, las personas que desean iniciar en esto. Y pues nuevamente muchísimas gracias por todo. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Y nuevamente, si alguien requiere andar un poquito más o requiere saber costos o requiere saber un poquito más ya, pues ahora sí como para verlo ya como un modelo de negocio, con toda confianza tienen nuestros datos, si no, escríbanos y lo vemos. ¿Sí? Muchísimas gracias, Héctor. Vamos a ir cerrando. No sé si alguien más, ahora sí que si en una frase nos pudieran ir regalando ahí algún comentario de qué les pareció este webinar, o si tienen algún tema para algún siguiente que sea una inquietud o que tengan interés, también lo vamos a tomar en cuenta. Perfecto, no, pues muchas gracias, Gustavo, y gracias a todos. Perfecto. Listo. Nos vemos, Héctor. Gracias. Gracias, hasta luego.